Ciudadanos Conscientes en Acción por México presenta. ¿Por qué es importante que la población conozca los términos meteorológicos? Es importante que la población conozca los términos meteorológicos por varias razones, entre las que podemos mencionar las siguientes. Seguridad y preparación. Comprender estos términos meteorológicos ayuda a la población a anticipar y prepararse para diferentes condiciones climáticas. Con un conocimiento adecuado, las personas pueden tomar medidas para protegerse a sí mismas y a sus propiedades de eventos climáticos adversos, como tormentas, lluvias intensas o temperaturas extremas. Toma de decisiones informada. Al comprender los términos meteorológicos, las personas pueden tomar decisiones informadas sobre actividades al aire libre, viajes, evacuaciones en caso de desastre, entre otras. Esto les permite evaluar mejor los riesgos y tomar las medidas necesarias para su seguridad y bienestar. Conciencia ambiental. Conocer los términos meteorológicos fomenta una mayor conciencia ambiental y comprensión del clima y sus patrones. Esto puede llevar a un mayor respeto y cuidado por el medio ambiente, así como a una mayor participación en iniciativas de conservación y sostenibilidad. Comunicación eficaz. El conocimiento de estos términos meteorológicos facilita la comunicación entre los meteorólogos y el público en general. Cuando las personas comprenden el lenguaje utilizado en los pronósticos meteorológicos y los avisos de clima severo, están mejor equipadas para interpretar la información y tomar las medidas adecuadas. Corriente en chorro polar. La corriente en chorro viene señalada, en los mapas de 300 milibares, con las líneas más gruesas, indicando la dirección del movimiento. Por lo general, la corriente en chorro circula de oeste a este y tiene un aspecto ondulado muy definido, rodeando todo el hemisferio, pero no de una manera continua, pues hay zonas en las que desaparece. La intensidad de la corriente no es tampoco uniforme, existiendo máximos que se desplazan a lo largo del eje. A veces, el chorro se bifurca en varios ramales y su energía se divide entre ellos. Clasificación de las corrientes en chorro. En la atmósfera aparecen corrientes en chorro a diferente latitud y altura bien diferenciadas, cuyas características se ajustan a la definición de la OMM, Organización Meteorológica Mundial, y, hasta la fecha, pueden distinguirse las siguientes. Chorro polar. Chorro subtropical. Chorro ecuatorial. Chorro ártico. Corriente en chorro subtropical. El chorro subtropical está constituido por una fuerte corriente de vientos del oeste, que alcanzan su máxima intensidad en las proximidades de los 200 milibares, si bien, a veces, pueden estar más arriba, en la topografía de los 150 milibares. En invierno, el chorro subtropical rodea el hemisferio en forma de una corriente ondulada discontinua en las proximidades del paralelo 30° norte. Durante el verano, el chorro subtropical se desplaza hacia el norte y se debilita sensiblemente, situándose en las proximidades de los 40° de latitud norte y haciéndose difícil su diferenciación con el chorro polar. La estructura del chorro subtropical es similar a la del chorro polar. Existe una rotura en la tropopausa y está situado a la derecha de esa fractura. Su extensión vertical es casi igual a la horizontal. La cizalladura vertical solamente es importante a gran altura, y la horizontal, a la izquierda del eje del chorro, es superior a la que hay a la derecha y mucho más variable que esta última. Sistema frontal. Un sistema frontal es una zona de transición entre dos masas de aire con diferentes características, como temperatura, humedad, presión y dirección del viento. Estas diferencias son responsables de muchos cambios en el clima. Hay 4 tipos principales de sistemas frontales. 1. Frente cálido. A nivel de superficie, el frente cálido se caracteriza por la presencia de aire cálido que avanza sobre el aire más frío. En términos de presión atmosférica, el aire cálido se desliza sobre el aire frío a alturas relativamente bajas, generalmente alrededor de 1000 milibares. Sin embargo, la acción frontal real, donde el aire cálido es forzado a ascender sobre el aire frío, ocurre a altitudes más elevadas. Esto puede suceder típicamente entre 700 milibares y 500 milibares, lo que equivale a altitudes de aproximadamente 3.000 a 5.500 metros. 2. Frente frío. A nivel de superficie, el frente frío se caracteriza por la llegada rápida de aire frío, lo que fuerza al aire más cálido a ascender bruscamente. En términos de presión atmosférica, la línea frontal del frente frío generalmente se encuentra alrededor de 1000 milibares. La actividad frontal intensa, como las tormentas y las ráfagas de viento, ocurre en la zona de ascenso frontal, que puede extenderse desde alrededor de 700 milibares hasta 500 milibares, equivalente a altitudes de aproximadamente 3.000 a 5.500 metros. 3. Frente estacionario. A nivel de superficie, el frente estacionario se caracteriza por la falta de movimiento significativo.
En términos de presión atmosférica, la zona frontal puede estar cerca de los 1000 milibares. La actividad frontal asociada con un frente estacionario puede ocurrir en una amplia gama de altitudes, pero típicamente se encuentra entre 700 milibares y 500 milibares, equivalente a altitudes de aproximadamente 3000 a 5500 metros. 4. Frente ocluido. A nivel de superficie, el frente ocluido se forma cuando una masa de aire frío atrapa una masa de aire cálido entre dos masas de aire frío. En términos de presión atmosférica, la zona frontal puede estar alrededor de los 1000 milibares. La actividad frontal asociada con un frente ocluido puede ocurrir en una amplia gama de altitudes, pero típicamente se encuentra entre 700 milibares y 500 milibares, equivalente a altitudes de aproximadamente 3000 a 5500 metros. Dependiendo de la configuración específica del sistema ocluido, la nubosidad y la precipitación pueden extenderse desde la superficie hasta altitudes considerables. Línea seca. Frontera que separa una masa de aire húmedo de otra de aire seco. Las diferencias entre las dos masas de aire pueden ser considerables. Normalmente, la línea seca es la línea que marca la frontera de inestabilidad a lo largo de la cual se forman las tormentas. La altura en milibares donde se encuentra una línea seca puede variar dependiendo de las condiciones atmosféricas específicas y de la ubicación geográfica. Sin embargo, las líneas secas tienden a estar asociadas con altas presiones atmosféricas que generalmente se encuentran en altitudes más altas en la atmósfera. En términos generales, las líneas secas pueden encontrarse típicamente en altitudes superiores, alrededor de 500 milibares o más arriba en la atmósfera, lo que equivale a altitudes de alrededor de 5.5 kilómetros o más. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas altitudes pueden variar dependiendo de la ubicación geográfica y de la situación atmosférica específica. Masa de aire polar. Masa de aire muy frío y seco que normalmente se origina sobre el Océano Ártico, al norte de Canadá y Alaska. Cuando una masa de aire polar se desplaza hacia latitudes más bajas, puede afectar significativamente el clima de las áreas que atraviesa. Debido a sus características frías y secas, las masas de aire polares suelen generar tiempo fresco y estable, especialmente cuando se desplazan sobre áreas más cálidas y húmedas. Estas masas de aire suelen estar presentes en las capas más bajas de la atmósfera, generalmente en altitudes más bajas. Por ejemplo, a nivel de superficie o a altitudes de alrededor de 1000 milibares. Sin embargo, la extensión vertical de una masa de aire polar puede variar según las condiciones atmosféricas específicas y la configuración de la presión atmosférica en una región determinada. Circulación anticiclónica. Es un patrón de circulación del viento en la atmósfera que se caracteriza por un movimiento en dirección horaria en el hemisferio norte y antihorario en el hemisferio sur alrededor de un centro de alta presión atmosférica. Este tipo de circulación está asociado con condiciones atmosféricas estables y generalmente produce tiempo seco y despejado. La circulación anticiclónica puede ocurrir en diferentes niveles de la atmósfera, desde la superficie terrestre hasta altitudes más altas. Sin embargo, es más común encontrarla en las capas más bajas de la atmósfera, especialmente asociada con sistemas de alta presión en la superficie terrestre. En términos de altitud en milibares, la circulación anticiclónica puede encontrarse típicamente en altitudes más bajas, alrededor de 1000 milibares a nivel del suelo, y puede extenderse hacia arriba en la atmósfera, aunque su intensidad puede disminuir a medida que aumenta la altitud. Tiene además como característica su capacidad de comprimir el aire elevando su presión en el centro sin perder calor. Canal de baja presión. Un canal de baja presión es una zona elongada y de forma alargada de baja presión atmosférica en la atmósfera. Esta área está asociada con condiciones meteorológicas inestables y a menudo puede dar lugar a la formación de nubes y precipitación. Estos canales de baja presión pueden estar asociados con diversos fenómenos meteorológicos, como frentes, ondas en la corriente en chorro, o sistemas meteorológicos más grandes, como las vaguadas o las depresiones atmosféricas. En términos de altitud en milibares, los canales de baja presión pueden extenderse a lo largo de una amplia gama de altitudes en la atmósfera, desde la superficie terrestre hasta altitudes superiores. En la superficie terrestre, la baja presión en un canal puede estar alrededor de los 1000 milibares. A medida que nos desplazamos hacia arriba en la atmósfera, la presión atmosférica disminuye, por lo que la baja presión en un canal puede reflejarse en diferentes niveles de la atmósfera. Pueden encontrarse en altitudes más altas, como alrededor de 500 milibares, aproximadamente 5,5 kilómetros de altitud, donde suelen influir en los patrones de tiempo a nivel medio de la atmósfera. Sin embargo, la ubicación exacta y la extensión vertical de un canal de baja presión dependerá de la configuración específica de la atmósfera en un momento y lugar dados.
Zona de convergencia intertropical. La zona de convergencia intertropical, ZIT, es una región de la Tierra donde los vientos alisios del hemisferio norte se encuentran con los vientos alisios del hemisferio sur. Es una franja de baja presión atmosférica que se mueve hacia el norte y hacia el sur a lo largo del año, siguiendo la trayectoria del Sol. En las ZIT, el aire cálido y húmedo asciende debido a la convergencia de los vientos alisios, lo que produce una gran cantidad de nubes y precipitación. Esta región es conocida por sus fuertes tormentas y lluvias intensas. En cuanto a la altura en milibares, la ZIT no se puede definir por una altitud específica, ya que es un fenómeno que ocurre a nivel del suelo y se extiende verticalmente en la atmósfera. Sin embargo, su influencia se puede sentir en altitudes más altas, típicamente desde la superficie hasta altitudes de alrededor de 500 milibares, aproximadamente 5,5 kilómetros de altitud, donde se observan los patrones climáticos y meteorológicos asociados con la ZIT. Vaguada. Una vaguada, en términos meteorológicos, es una zona alargada de baja presión atmosférica que se extiende a lo largo de la superficie terrestre y en la atmósfera. Se caracteriza por una disminución en la presión del aire en comparación con las áreas circundantes. Las vaguadas suelen estar asociadas con condiciones atmosféricas inestables y pueden generar nubosidad y precipitación. En términos de su apariencia en los mapas meteorológicos, una vaguada se muestra como una línea alargada que indica una disminución en la presión atmosférica. Estas líneas a menudo se asocian con la formación de nubes de desarrollo vertical y tormentas. Las vaguadas pueden ser impulsadas por una variedad de factores, incluyendo la interacción entre masas de aire con diferentes características, como una masa de aire cálido y húmedo encontrándose con una masa de aire frío y seco. También pueden estar asociadas con sistemas meteorológicos más grandes, como frentes o sistemas de baja presión. En resumen, una vaguada es una región de baja presión atmosférica que puede generar condiciones climáticas variables y potencialmente adversas, como lluvias, tormentas y cambios bruscos en el clima. Las vaguadas pueden extenderse verticalmente en la atmósfera, aunque su manifestación principal se encuentra típicamente en las capas bajas y medias de la atmósfera. Esto significa que las vaguadas pueden ocurrir desde la superficie terrestre hasta altitudes más elevadas. En términos de altitudes en milibares, las vaguadas pueden estar presentes en una amplia gama de niveles atmosféricos. Por lo general, se observan en altitudes más bajas, alrededor de 1000 milibares a nivel del suelo, pero también pueden extenderse a altitudes más altas, hasta alrededor de 500 milibares, aproximadamente 5,5 kilómetros de altitud, en la atmósfera media. Es importante tener en cuenta que la ubicación exacta y la extensión vertical de una vaguada pueden variar dependiendo de las condiciones meteorológicas específicas y de la configuración atmosférica en un momento y lugar dados. Vaguada monzónica. La vaguada monzónica es una característica climática distintiva de la región del sudeste asiático durante la temporada de monzones. Consiste en una extensa zona de baja presión atmosférica que se desarrolla sobre el subcontinente indio y el sudeste asiático durante el verano, provocando un patrón de vientos predominantes del suroeste conocidos como monzones. Este fenómeno conlleva lluvias torrenciales y tormentas eléctricas intensas en la región. En cuanto a las altitudes, la vaguada monzónica abarca principalmente las capas bajas y medias de la atmósfera. A nivel del suelo, la baja presión asociada con la vaguada monzónica influye en las condiciones climáticas superficiales, mientras que su influencia se extiende verticalmente hasta altitudes más altas, típicamente hasta alrededor de 500 milibares, aproximadamente 5,5 kilómetros de altitud, en la atmósfera media. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la vaguada monzónica es un fenómeno climático complejo que puede tener efectos atmosféricos a diferentes altitudes, dependiendo de las condiciones locales y la configuración atmosférica específica. Gracias por ver este video y recuerda debemos conservar la naturaleza, pues nuestra supervivencia está ligada a lo que ésta produce.